Habla 8 idiomas. Estudia una carrera en 3 países distintos. Se ha convertido en la primera heredera de la realeza española que se forma entera fuera de España. Y sin embargo, sobre su futuro pesa una incógnita que ni ella misma puede responder del todo, porque nació en un lugar muy concreto y muy incómodo de la monarquía. El segundo, el de reserva, el de la que se prepara toda su vida para un papel que quizá nunca llegue a ejercer. Se llama Sofía, la infanta Sofía de Borbón, la hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia, y la hermana de la princesa Leonor, la futura reina de España. Y su historia, aunque es la de una joven que acaba de empezar a vivir, encierra uno de los dilemas más antiguos y fascinantes de todas las monarquías del mundo, el dilema del segundón, el de esa persona que nace en la familia real, con todos los focos encima, pero destinada a estar siempre un paso por detrás de su hermano o hermana mayor. Hoy vamos a contar su historia y, sobre todo, vamos a explorar ese dilema. Y quiero ser muy claro desde el principio, porque es importante. Aquí no vamos a inventar secretos, ni planes ocultos, ni conspiraciones. La infanta Sofía es una chica de 19 años. Y este canal la va a tratar con el respeto que merece cualquier joven. Nos vamos a limitar a los hechos, que son públicos y conocidos, y a reflexionar sobre lo que de verdad es interesante de su situación. ¿Qué significa, en pleno siglo XXI, nacer para ser el segundo de una corona? Vais a conocer la vida y la formación excepcional de esta joven. Vais a entender por qué su papel es tan distinto al de su hermana Leonor. Vais a descubrir qué es esa figura del repuesto que ha marcado la historia de tantas casas reales. Y vais a reflexionar sobre la gran pregunta que rodea a la infanta Sofía. No cuál es su secreto, porque no lo hay, sino algo mucho más humano. ¿Qué futuro le espera a alguien que ha sido educado para un papel que, con un poco de suerte para la corona, nunca tendrá que desempeñar del todo? Y quiero dejar clara otra cosa. Este canal no viene a decirte si la monarquía es buena o mala. Contamos los hechos y reflexionamos sobre ellos, y dejamos que cada uno saque sus conclusiones. Y en este caso, además, extremamos el cuidado, porque hablamos de una persona muy joven que no ha elegido la vida pública, sino que ha nacido en ella. Y mientras lo contamos, va a quedar flotando la misma pregunta que recorre cada historia de este canal. ¿De qué sirve nacer en un palacio, con sangre real, hablar 8 idiomas y tener las mejores oportunidades del mundo, si tu papel en la vida es, en el fondo, esperar por si acaso, prepararte para un futuro que nadie sabe cuál será, y vivir siempre a la sombra de otra persona, por el simple hecho de haber nacido unos años después? Porque la infanta Sofía lo tiene todo, y a la vez carga con una de las posiciones más extrañas que existen, la de la que viene después. Para entenderlo, hay que empezar por el principio, por la niña que nació ya siendo la segunda. Para entender a la infanta Sofía, hay que entender una circunstancia que marcó su vida desde el primer segundo. Y es que nació ya siendo la segunda. Sofía vino al mundo en Madrid, el 29 de abril de 2007. Y cuando nació, ya había una niña por delante de ella. Su hermana mayor, Leonor, que había nacido 2 años antes. Esa diferencia de 2 años, aparentemente pequeña, lo determinó absolutamente todo en el destino de las 2 hermanas. Porque en una monarquía, el orden de nacimiento no es un detalle. Es la diferencia entre reinar y no reinar, entre ser la heredera y ser la reserva. En el sistema de sucesión de la monarquía española, quien hereda el trono es el hijo mayor de los reyes. En este caso, la hija mayor, Leonor. Así que, desde el mismo momento en que Sofía nació, su lugar quedó fijado. Sería la segunda en la línea de sucesión, por detrás de su hermana. La princesa Leonor está destinada a ser reina de España, y la infanta Sofía está destinada a ser, básicamente, su apoyo. La que está ahí, por detrás, por si algún día hiciera falta. Detente a pensar en lo particular que es esa situación. 2 hermanas, nacidas de los mismos padres,
criadas en la misma casa, con las mismas oportunidades, y sin embargo, con destinos radicalmente distintos por una simple cuestión de 2 años de diferencia. Una nació para reinar, la otra para acompañar. Una tiene el camino trazado con absoluta claridad, la otra un futuro mucho más incierto, y ninguna de las dos eligió su papel, les vino dado por el orden en que llegaron al mundo. Y hay que decir que, al menos de puertas afuera, y según todas las crónicas, esa diferencia de destinos no ha creado ningún problema entre las hermanas. Al contrario, Leonor y Sofía han crecido muy unidas, con una relación de complicidad y cariño que se ha visto en numerosas ocasiones. Sofía ha acompañado y arropado a su hermana en los momentos importantes, y las dos parecen llevarse estupendamente. Este canal quiere dejar eso claro, porque sería fácil y tentador inventar una rivalidad entre ellas, y no la hay. Son 2 hermanas que se quieren, cada una con su papel, pero que se lleven bien no elimina la realidad de fondo. Y la realidad es que Sofía, desde que nació, carga con la condición de ser la segunda. Y esa condición, en el mundo de la realeza, tiene un nombre muy concreto y bastante crudo. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal, porque ahora vamos a hablar de un concepto clave para entender la vida de la infanta Sofía: el concepto del repuesto. En el mundo de las monarquías, existe desde hace siglos una expresión para referirse a los 2 primeros hijos de un rey. Se habla del heredero y del repuesto. El heredero es el primogénito, el que está destinado a reinar, y el repuesto, como su propio nombre indica, es el segundo hijo, cuya función principal es, dicho de forma muy cruda, estar disponible por si le pasa algo al primero. Ser la reserva, la rueda de recambio de la monarquía. Es una expresión dura, casi deshumanizadora, pero refleja una realidad histórica muy real. Durante siglos, en las casas reales, el segundo hijo tenía esa función: garantizar la continuidad de la dinastía en caso de que el heredero muriera, enfermara o no pudiera reinar. En épocas en las que la mortalidad era alta y los peligros muchos, tener un repuesto era una necesidad para la supervivencia de la corona. El segundo hijo era, en cierto modo, una póliza de seguros dinástica. Y esa figura ha existido siempre y ha generado siempre situaciones humanas complicadas. Porque, ¿qué papel tiene en la vida alguien cuya función es, básicamente, esperar por si acaso? El repuesto crece con todos los privilegios y todos los focos de la realeza, pero sin un destino claro. No va a reinar, salvo que ocurra una tragedia. Pero tampoco es una persona normal que pueda hacer con su vida lo que quiera. Está en una especie de tierra de nadie, ni rey ni ciudadano corriente. Siempre a la espera, siempre en un segundo plano. Y esa posición ha marcado, a lo largo de la historia, a muchísimos miembros de las familias reales. En este mismo canal hemos contado la historia de otro repuesto muy famoso, el príncipe Harry de Inglaterra, el segundo hijo del rey Carlos. Harry tituló incluso sus memorias con esa palabra, el repuesto, para expresar el dolor de haber crecido sintiéndose el secundario, el prescindible, el que estaba ahí solo por si le pasaba algo a su hermano Guillermo. Y su historia, como vimos, acabó en rebeldía y en ruptura. La infanta Sofía ocupa, en la monarquía española, esa misma posición estructural que ocupó Harry en la británica, la de la segunda, la del repuesto. Y aunque su carácter y su situación son muy distintos a los de Harry, comparte con él ese dilema de fondo, el de tener que construir una vida y una identidad desde el papel de la que viene después. Vamos a ver cómo lo está haciendo. Y aquí hay algo llamativo, porque a pesar de ser la segunda, la infanta Sofía ha recibido una formación absolutamente excepcional, de primerísimo nivel, como si la prepararan para grandes cosas. Sofía se educó primero en un conocido colegio de Madrid, el mismo donde estudió su hermana, pero lo interesante vino después, porque para el bachillerato, la infanta Sofía salió de España. Se marchó a estudiar a Gales, al Reino Unido, a un prestigioso colegio internacional conocido por reunir a estudiantes de todo el mundo y por su enfoque en la formación de futuros líderes globales. Era el mismo centro en el que su hermana Leonor
había cursado también esos estudios. Allí, Sofía se formó en un ambiente internacional, multicultural, exigente. Y tras terminar el bachillerato, la infanta Sofía tomó una decisión que la ha convertido en pionera. Decidió cursar una carrera universitaria enteramente en el extranjero. Y con esa decisión se ha convertido en la primera integrante de la familia real española que estudia una carrera completa fuera de España. Ningún otro miembro de la realeza española lo había hecho antes de esta manera. Sofía está abriendo un camino nuevo. ¿Y qué estudia? Ciencias políticas y relaciones internacionales. Una carrera muy adecuada, por cierto, para alguien de la realeza, porque tiene que ver con la política, la diplomacia y las relaciones entre países, ámbitos muy vinculados al papel institucional de la corona. La universidad que ha elegido es un centro privado e internacional de reciente creación, pero con el respaldo académico de una prestigiosa universidad británica, lo que garantiza la validez de su título. Y aquí viene el detalle más singular de su formación, porque esa universidad tiene un modelo muy particular, con campus en varias ciudades europeas, de modo que la infanta Sofía va a cursar cada año de su carrera en un país distinto. El primer año lo ha hecho en Lisboa, la capital de Portugal. El segundo año lo cursará en París, en Francia. Y el tercero y último, en Berlín, en Alemania. 3 años, 3 países, 3 ciudades. Una formación verdaderamente europea e itinerante, pensada para formar a una persona con una mentalidad internacional y una enorme capacidad de adaptación. Piensa en lo que eso supone. Una joven de 19 años, viviendo sola, lejos de su familia, cambiando de país cada año, formándose entre estudiantes de decenas de nacionalidades distintas. Es una educación diseñada para crear a alguien cosmopolita, autónomo, preparado para moverse en el mundo global. Y a todo eso se suma un dato asombroso. La infanta Sofía habla 8 idiomas. 8. Es una joven extraordinariamente preparada, con una formación que muy pocas personas en el mundo tienen la oportunidad de recibir. Si esta historia te está llegando, suscríbete y déjame en los comentarios desde qué país nos ves, porque la manera en que la infanta Sofía vive esa etapa en el extranjero dice mucho, y es justo lo contrario de lo que su título de hoy podría hacer pensar. Porque una de las características más notables de la vida de Sofía en el extranjero es la discreción. La infanta lleva una vida universitaria deliberadamente discreta, alejada de los focos, intentando ser, en la medida de lo posible, una estudiante más. Vive en residencias universitarias, junto a otros jóvenes de su edad de muchas nacionalidades. Asiste a clase, hace sus proyectos, se relaciona con sus compañeros, y todo ello con un perfil bajo, sin buscar el protagonismo mediático. Y aquí hay un punto importante que este canal quiere aclarar, porque tiene que ver directamente con la idea de que hay algo que se oculta. Es cierto que la Casa Real Española mantiene una política de gran discreción y privacidad en torno a la infanta Sofía durante su etapa de estudios. Se limita mucho la difusión de imágenes suyas, se protege su día a día, se evita la sobreexposición mediática. Pero, y esto es clave, eso no es ningún secretismo turbio, ni ninguna conspiración. Es exactamente lo contrario. Es protección, piénsalo. Sofía es una joven que está intentando formarse, estudiar, crecer y madurar como cualquier chica de su edad. Y la única manera de que pueda hacerlo con un mínimo de normalidad es protegiéndola del acoso mediático que de otro modo la perseguiría a todas horas. Si cada paso que diera, cada salida con amigos, cada momento de su vida universitaria se convirtiera en portada, sería imposible para ella tener una vida medianamente normal. Así que la Casa Real, muy sensatamente, ha optado por rodear su etapa formativa de discreción. No para ocultar nada oscuro, sino para permitirle ser, durante unos años, simplemente una estudiante. Este canal quiere ser muy honesto con esto, porque es una cuestión de rigor y de respeto. No hay ningún plan secreto, ningún futuro oculto que la corona esté escondiendo. Lo que hay es una joven estudiando en el extranjero, y una familia y una institución protegiendo, con buen criterio, su intimidad y su derecho a formarse en paz. Y eso
lejos de ser un secreto oscuro, es probablemente una de las cosas más sensatas y más sanas que se han hecho con un miembro joven de la realeza en mucho tiempo. Pero que no haya secreto no significa que no haya una gran pregunta abierta, porque hay algo que, efectivamente, nadie sabe todavía, y es que va a ser de la infanta Sofía en el futuro. Y aquí llegamos al corazón de verdad de esta historia, a la única gran incógnita real que rodea a la infanta Sofía. No un secreto que alguien esconde, sino una pregunta que, sencillamente, aún no tiene respuesta. ¿Cuál será su futuro? Porque piensa en la situación. Su hermana Leonor tiene el futuro perfectamente trazado. Va a ser reina. Su vida entera está orientada hacia ese destino. Se está formando militarmente, se prepara institucionalmente, cada paso que da está encaminado a prepararla para el trono. El futuro de Leonor es una certeza absoluta. Pero, ¿y el de Sofía? El futuro de la infanta Sofía es una página en blanco. Porque ¿qué hace en el siglo XXI el segundo hijo de un rey? En otras épocas, el repuesto simplemente esperaba, vivía de las rentas de la corona, cumplía algún papel representativo. Pero el mundo ha cambiado. Las monarquías modernas se han adelgazado, se han vuelto más austeras y ya no tienen sitio ni recursos para mantener a un montón de miembros de la familia real sin una función clara. Así que la pregunta sobre qué será de Sofía es genuinamente abierta. Se abren ante ella varios caminos posibles, y aquí este canal solo puede reflexionar sin afirmar nada, porque nada está decidido ni anunciado. Un camino posible es que Sofía asuma en el futuro un papel institucional de apoyo a la corona, representando a España en actos, colaborando con su hermana la reina, dedicándose a labores de representación y a causas sociales, como hacen otros segundones de las monarquías europeas. Sería el camino más tradicional. Otro camino posible, y aquí es donde su formación cobra todo el sentido, es que Sofía desarrolle una carrera profesional propia, quizá en el ámbito internacional, en la diplomacia, en las organizaciones internacionales, en el mundo para el que la está preparando su carrera de relaciones internacionales. No sería descabellado imaginar a una infanta de España trabajando en el extranjero, en algún organismo internacional, combinando quizá su vida profesional con algún papel representativo. Su educación itinerante y multilingüe parece diseñada precisamente para abrirle esas puertas. Y hay quien especula, y esto es solo especulación de la prensa, con que Sofía pudiera acabar construyendo buena parte de su vida fuera de España, dado que se está formando fuera y que su perfil es tan internacional. Pero, y este canal insiste, eso no es un plan confirmado ni un secreto desvelado. Es, simplemente, una de las muchas posibilidades que se abren ante una joven cuyo futuro, a diferencia del de su hermana, aún no está escrito. La incógnita es real, el secreto no. Vamos a detenernos aquí, porque en esta reflexión está lo más interesante de toda la historia de la infanta Sofía, en lo que significa, de verdad, ser la segunda. Ser el segundo de una corona es, en el fondo, una posición llena de paradojas. Por un lado, es un enorme privilegio. Naces en un palacio, con todas las comodidades, todas las oportunidades, la mejor educación, una vida sin estrecheces económicas. Desde fuera, parece un destino envidiable. Por otro lado, es una posición de una gran incertidumbre y, en cierto modo, de una gran soledad. Porque no eres libre del todo, como una persona normal, para hacer con tu vida lo que quieras, pero tampoco tienes un destino claro como tu hermano o hermana mayor. Estás en un limbo, y ese limbo puede vivirse de maneras muy distintas. Algunos segundones lo han vivido con amargura, con la sensación de ser siempre los eternos secundarios, los eclipsados, los que nunca brillan con luz propia. Ya hemos visto el caso de Harry, que acabó rebelándose contra ese papel. Otros, en cambio, lo han vivido con serenidad, encontrando su propio espacio, su propia forma de aportar, sin la presión aplastante que recae sobre el heredero. Porque hay algo que a veces se olvida. El segundo también tiene una ventaja, la de una cierta libertad, la de no cargar con el peso abrumador de tener que ser rey o reina algún día. La infanta Sofía, por lo que se puede ver, parece estar construyendo su camino desde esa segunda actitud, la más sana.
En lugar de vivir amargada por no ser la heredera, está aprovechando su posición para formarse extraordinariamente bien, para prepararse, para abrirse opciones. Está usando esos años de incertidumbre para convertirse en una persona capaz, preparada y con mundo, de modo que sea cual sea su futuro, esté lista para afrontarlo. Es una manera muy inteligente y muy digna de gestionar la difícil posición de la segunda. Y hay una reflexión más profunda aquí, que va más allá de la realeza y que nos toca a todos, porque en el fondo, ¿cuántos de nosotros no hemos sentido alguna vez que éramos el segundo? El segundo en la familia, en el trabajo, en la vida. El que no era el favorito, el que venía después, el que tenía que buscarse su propio hueco a la sombra de otro. La historia de la infanta Sofía, aunque transcurra en un palacio, conecta con algo muy universal, con la experiencia de tener que construir una identidad propia cuando no eres el primero, cuando tu papel no está claro, cuando tienes que labrarte tu propio camino sin un destino marcado. Y en cómo ella lo está haciendo, con preparación y con dignidad, hay una lección para cualquiera. Y para entender del todo la posición de Sofía, merece la pena mirar el contraste con su hermana Leonor, no para enfrentarlas, sino para entender dos destinos distintos nacidos de la misma cuna. Leonor y Sofía son, en muchos sentidos, un espejo de los dos caminos posibles dentro de una misma familia real. Leonor carga con el peso de la responsabilidad absoluta. Desde niña sabe que será reina, y toda su vida está condicionada por ese destino. No puede elegir su carrera con libertad, porque debe formarse para reinar. Tiene que hacer la instrucción militar, porque el futuro monarca es también jefe de las Fuerzas Armadas. Cada paso que da está vigilado, medido, orientado a su papel futuro. Es un peso enorme, una responsabilidad que recae sobre sus hombros desde la infancia. Sofía, en cambio, no tiene ese peso, pero tampoco tiene esa certeza. Ha podido elegir su carrera con más libertad, estudiar lo que le interesaba, formarse en el extranjero, de una manera que a Leonor, atada a sus obligaciones, quizá le resultaría más difícil. Sofía tiene más libertad, pero a cambio de una mayor incertidumbre sobre su futuro. Es el clásico intercambio entre el heredero y el segundo. El heredero tiene un destino claro, pero una libertad limitada. El segundo tiene más libertad, pero un futuro incierto. Y lo bonito, en el caso de estas dos hermanas, es que según todo lo que se ve, no compiten, sino que se apoyan. Sofía ha estado siempre al lado de Leonor, en los momentos importantes, arropándola, acompañándola. Y se intuye entre ellas una complicidad de hermanas que va más allá de sus papeles institucionales. No son rivales por un trono. Son dos hermanas a las que la vida les ha asignado papeles distintos, y que parecen haberlo aceptado con naturalidad y con cariño mutuo. Este canal quiere subrayar esto, porque es importante y porque es lo contrario del morbo fácil. Sería sencillo construir una narrativa de hermanas enfrentadas, de celos, de rivalidad por el poder, pero eso sería mentir. La realidad, por lo que se puede observar, es la de dos hermanas unidas, cada una con su destino, que se quieren y se apoyan. Y esa es, quizá, la parte más luminosa de toda esta historia, la de que, incluso en el complicado mundo de la realeza, dos hermanas puedan tener destinos tan distintos y seguir estando del lado la una de la otra. Detente un momento a pensar en esta historia completa, porque encierra varias lecciones, y ninguna tiene que ver con secretos ni con planes ocultos. La primera tiene que ver con que no elegimos el lugar en el que nacemos, porque la infanta Sofía es el ejemplo perfecto de algo que nos pasa a todos, que llegamos al mundo en una posición que no elegimos, con un papel que nos viene dado, y que tenemos que aprender a jugar las cartas que nos han tocado. Sofía no eligió ser la segunda, igual que Leonor no eligió ser la primera. Simplemente, así fue. Y lo que de verdad importa no es la posición que nos toca, sino lo que hacemos con ella. Nos enseña que la vida consiste, en buena parte, en aceptar el punto de partida que nos ha tocado y construir algo bueno a partir de ahí. La segunda lección tiene que ver con la ventaja oculta de no ser el primero, porque solemos pensar que ser el primero, el heredero,
el favorito, es siempre lo mejor. Y no siempre es así. El primero carga con una presión y una responsabilidad enormes. El segundo, en cambio, tiene una libertad de la que el primero carece. La infanta Sofía puede explorar, formarse, elegir con más libertad, precisamente porque no tiene el destino tan marcado. Nos enseña que a veces, lo que parece una desventaja, no ser el primero, no tener el camino trazado, es en realidad una oportunidad. La oportunidad de construir tu propia vida con más libertad. Y hay una tercera lección, que es la que da sentido a todo el vídeo, y tiene que ver con la dignidad de prepararse para lo incierto. Porque lo más admirable de la infanta Sofía es cómo está afrontando su futuro incierto. En lugar de esperar pasivamente, en lugar de vivir amargada por no ser la heredera, se está preparando extraordinariamente bien. Se está formando, está adquiriendo idiomas, mundo, capacidades. Se está convirtiendo en una persona lista para afrontar cualquier futuro que le depare la vida. Nos enseña que la mejor manera de enfrentarse a un futuro incierto no es preocuparse por él, sino prepararse para él, convertirse en alguien tan capaz que venga lo que venga, estés a la altura. Y llegamos a la verdad que recorre cada historia de este canal, aunque en este caso sea una verdad más luminosa que de costumbre, que ni la sangre real, ni un palacio, ni todos los privilegios del mundo te libran de tener que enfrentarte a la incertidumbre sobre tu propio lugar en la vida y de tener que construir con tu propio esfuerzo la persona que quieres llegar a ser. La infanta Sofía lo tiene todo y está aprendiendo, con 19 años, que el privilegio no te da un destino hecho, sino solo las herramientas para construirlo tú misma. Mira esta historia entera y verás que es, en el fondo, la historia de una joven que está aprendiendo a construir su propio camino desde la difícil posición de la segunda. Una niña que nació segunda, por 2 años de diferencia con su hermana. Una posición, la del repuesto, con siglos de historia y de dilemas a sus espaldas. Una formación excepcional, de primer nivel, en varios países y en 8 idiomas. Una vida universitaria discreta en el extranjero, protegida no por secretismo, sino por el sensato deseo de dejarla crecer en paz. Una gran incógnita sobre su futuro, que no es un secreto que nadie oculte, sino una página en blanco que ella misma tendrá que escribir. Y una relación de cariño y complicidad con su hermana, la futura reina, que desmiente cualquier fantasía de rivalidad. Su historia es la prueba de que en las grandes coronas, igual que en las grandes familias, no todo es intriga y secreto. A veces, simplemente, hay una joven intentando encontrar su lugar en el mundo, cargando con el peso y también con la libertad de no ser la primera. La infanta Sofía no esconde ningún plan oscuro. Lo que tiene por delante es algo mucho más humano y más universal. La tarea de convertirse en alguien, de labrarse un futuro, de decidir quién quiere ser, en una posición que le da todos los privilegios pero ningún destino claro. Y lo está haciendo, por lo que se ve, con inteligencia, con preparación y con dignidad. Y su historia no ha hecho más que empezar, porque es muy joven y tiene toda una vida por delante para responder a esa gran pregunta sobre su futuro. Y en este canal encontrarás las historias que rodean la suya, la de su hermana Leonor, la futura reina que carga con el peso del trono, la de otro repuesto famoso, el príncipe Harry, que vivió esa misma posición de forma muy distinta, y la de sus tías, las infantas Helena y Cristina, otras 2 hijas de reyes que también tuvieron que encontrar su lugar a la sombra de la corona. Así que, si quieres seguir tirando del hilo de los secretos más oscuros, y a veces también de las historias más luminosas, de las grandes fortunas y de las grandes coronas, suscríbete, dale a la campana y déjame en los comentarios de quién quieres que hablemos ahora. Y cuéntame también qué piensas tú. ¿Crees que ser el segundo de una corona es más una suerte por la libertad que da o más una desgracia por la incertidumbre que conlleva? ¿Y cómo crees que le irá a la infanta Sofía con esa formación tan impresionante, sea cual sea el camino que elija? Te leo. Gracias por acompañarme hasta el final y por asomarte, con respeto, a la historia de la joven que se prepara para un futuro que nadie sabe aún cuál será. Nos vemos en el próximo vídeo.